Bueno, comenzamos este tema de cromosomas y en primera instancia vamos a ver lo que es la estructura de los cromosomas. Entonces, primero precisar algo y es que eh, el ADN no está, no está desnudo en los cromosomas de eucariotas y bueno, aquí nos vamos a referir especialmente a los cromosomas humanos. El ADN, ¿no? Se empaqueta en cromatina y finalmente el estado más condensado es lo que llamamos cromosomas. Las células humanas, como ya dijimos, las células diploides tienen 46 cromosomas y cada cromosoma contiene una sola molécula de ADN. De tal manera pues que eh, la, mm, cuando el ADN está desenrollado no es visible al microscopio de luz, pero hay un estado en donde se vuelve bastante visible, que es el estado de cromosoma en metafase. Y aquí hay un dato para que vean lo que sucede con el ADN. El ADN primero está así, desnudo. O sea, el ADN si estuviera desnudo sería simplemente de ancho, tendría solo 2 nanómetros. Por supuesto, invisible al microscopio de luz, pero si se empaqueta, se enrolla, se vuelve visible. Este es un cromosoma en metafase, se vuelve visible al microscopio de luz y observen que para que esto se empaquete tantas veces, la condensación fue pues muy, pero muy grande. De tal manera que, por ejemplo, la longitud del ADN desenrollado, cuando ya está empaquetado, se ha, se ha disminuido unas 10.000 veces, ¿no? Se ha disminuido, pero a su vez se ha engrosado. Entonces aquí tenemos un dato de, por ejemplo, el cromosoma 1 humano, que es el más grande, tiene una longitud de ADN de 7.3 centímetros, pero en metafase mitótica una longitud de solo una milésima de centímetro, ¿no? Entonces, claro, ustedes ven que hubo un empaquetamiento muy, muy grande. Y como vamos a ver en detalle cada uno de estos niveles de empaquetamiento. Entonces, el ADN de los cromosomas se asocia a proteínas de unión. Ese complejo ADN-proteína es lo que llamamos cromatina. Entonces, la cromatina es un complejo de estas dos moléculas orgánicas, ADN-proteína. Proteínas, hay dos tipos de proteínas no histonas y proteínas histonas. Las proteínas histonas pueden participar pues en funciones fisiológicas como replicación, transcripción, y las histonas básicamente como proteínas que le ayudan a organizar el ADN. Estas son las proteínas histonas. Entonces ustedes ven aquí el ADN, cómo se va empaquetando en unas proteínas que forman el nucleosoma, proteínas histonas, y estos a su vez se enrollan y se enrollan y se enrollan y finalmente dan el cromosoma en metafase. Entonces, las histonas son las proteínas estructurales de la cromatina. Por supuesto, son las más abundantes en el núcleo. Básicamente son 5 histonas, H1, H2A, H2B, H3 y H4, que constituyen el marco del nucleosoma. O sea, el nucleosoma, como ustedes lo ven aquí, está formado por estas proteínas, especialmente eh, o sea, el histona es un octámero, como ustedes ven, son 8 histonas, ¿no? 8 histonas, ¿no? 2 de H2A, 2 de H2B, como lo ven aquí, 2 H2A, 2 H2B, 2 H3, 2 H4, que están fuertemente ligadas y están empaquetadas, pues, y observen que el ADN da 2 vueltas sobre la histona, sobre la superficie de la histona. 2 vueltas que corresponden a 146 pares de bases de ADN, ¿no? Y el grosor de ese empaquetamiento, el grosor de este nucleosoma es de alrededor de 10 a 11 nanómetros. Recuerden pues que el grosor de la molécula de ADN es de 2 nanómetros.
porque aquí este ya es el primer nivel de empaquetamiento, la fibra de 10-11 nanómetros. Observen que también los nucleosomas a través de la histona H1 se empaquetan entre sí fuertemente y forman la fibra de 30 nanómetros. Aquí observen la H1, ¿no? Entonces, esta fibra de H1, esta fibra de H1 sirve pues para ir enrollando, como lo ven aquí en la diapositiva, las histonas para formar la fibra de 30 nanómetros. ¿Ok? Entonces, pero miren lo interesante, esta es en el estado, la cromatina en el estado de 30 nanómetros es la unidad de cromatina básica y ya se ve al microscopio electrónico. Esa es visible al microscopio electrónico de un núcleo en interfase. Luego, esta fibra de 30 nanómetros se empaqueta en un sistema de dominios de lazos, ¿no? Lazos que contienen alrededor de hasta 100.000 pares de bases de ADN y se forman esos lazos por sitios específicos de unión de proteínas no histonas a lo largo de la fibra de 30 nanómetros. Por eso decíamos que la cromatina no solamente lo forman proteínas histonas, sino también no histonas. La evidencia sugiere que esos lazos abrigan unidades individuales de transcripción y replicación. ¿Qué quiere decir? Que ahí, en esta fibra, ¿no? En ese empaquetamiento, el ADN es funcional. Entonces aquí lo vemos, ¿no? Miren, estas son los empaquetamientos de las fibras de 30 nanómetros que dan los lazos de cromatina de 300 nanómetros y que luego en el estado más condensado, esto a su vez se enrolla y es lo que conocemos con el nombre de cromosoma en metafase, que es el estado más condensado. Entonces ustedes ven que esto es una sola molécula de ADN, ¿no? Pero como es un cromosoma en metafase, pues por supuesto son dos cromátidas hermanas, ¿no? Entonces, una cromatida individual en un cromosoma en metafase tiene un grosor de 700 nanómetros, como lo vemos aquí. Entonces, se pasa de 2 nanómetros a 700 nanómetros, que ya se vuelve visible. Bueno, luego vamos a hablar un poquito de las bandas cromosómicas. Entonces, cuando se obtienen cromosomas y se observan en profase o en metafase, ellos, hay técnicas pues que los hacen ver bandas oscuras y claras, como ven este es un cromosoma 1, ¿no? Y ustedes ven, este es otro cromosoma donde hay bandas claras y bandas oscuras, ¿no? Esas bandas reflejan diferentes empaquetamientos de grupos de dominios de lazos y también definen regiones del genoma que tienen diferentes propiedades y funciones, como lo vamos a mencionar ahorita. Bueno, muy bien. Las cromosomas tienen unas características especiales, ¿no? Y los cromosomas, vamos a ver pues que la cromatina la diferenciamos en dos clases, la eucromatina y la heterocromatina. ¿Qué es la eucromatina? Eu de verdadero. Es la que forma el cuerpo principal del cromosoma con una densidad bastante alta de genes, ¿no? O sea, por eso el término EU, como para hacer, como para resaltar el hecho de que es el ADN, pues, en estado funcional. Y las bandas cromosómicas definen particiones alternas de eucromatina con propiedades diferentes. Bueno, lo otro que les decía es la heterocromatina. La heterocromatina es la que carece de genes o tiene genes inactivos, ¿cierto? Y lo que se sabe es que los segmentos heterocromáticos en el genoma están más condensados en la interfase que los segmentos eucromáticos. Y estos heterocromáticos replican más tarde en la fase S del ciclo celular. Aquí vemos un núcleo, ¿no? En interfase, y ustedes ven que tiene zonas condensadas, a esto se le llama heterocromatina, y zonas no condensadas se le llama, o menos densas, se le llama eucromatina. Bueno,
Hay dos tipos de heterocromatina, la constitutiva y la facultativa. La constitutiva se localiza alrededor de los centrómeros de todos los cromosomas, aquí los vemos, aquí tenemos esto, una imagen de algunos cromosomas, y se resaltan las zonas centroméricas, ¿no? Que ahorita las vamos a mencionar un poquito más. Y también en el brazo largo del cromosoma Y, aquí lo vemos. Brazo largo del cromosoma Y. Y en satélites de los cromosomas acrocéntricos. Mire, estos son los satélites de los cromosomas acrocéntricos. Satélite, satélite. Bueno, esa heterocromatina constitutiva es estable, es decir, ¿cómo decimos? No cambia de estado, sino que constitutivamente permanece así. Contiene ADN satélite, es polimórfica y se resalta con bandeo C, como vamos a mencionar ahora. Es un tipo de coloración para ver cromosomas. Y la facultativa, ojo con esta en realidad es eucromatina en estado transcripcionalmente inactivo. En humanos, el ejemplo más claro de heterocromatina facultativa es la lionización, o sea, lionización es la inactivación de uno de los dos cromosomas X en las mujeres, que se inactiva para compensar la doble dosis de genes del cromosoma X. Recordemos que los varones tenemos solo un X, las mujeres dos X, y por lo tanto, si los dos cromosomas, si los genes de los dos cromosomas X de las mujeres se expresaran, habría una doble dosis de genes respecto de los hombres. Pero en realidad eso no sucede porque uno de los dos X en cada una de las células de una mujer se inactiva, lo que se llama lionización, y por lo tanto hay una compensación de dosis. Bueno, este es un estado reversible, es rico en estas secuencias LINES, no es polimórfica y no se observa con bandeo C. Entonces, en el desarrollo temprano del embrión femenino, uno de los dos cromosomas X en cada célula se altera de tal manera que la mayoría de los genes no se pueden transcribir, ¿no? Por lo tanto, eso es lo que llamamos heterocromatina facultativa. De tal manera que como no se transcriben, no generan proteínas funcionales. Ese proceso de inactivación es permanente para ese cromosoma y eso se mantiene a través de las siguientes divisiones celulares, ¿no? Eso luego lo veremos más en detalle. El punto, palabras más, palabras menos, es que en la inactivación del cromosoma X se transcribe un gen que luego no se traduce y esa ARN de alguna manera inhibe o hace que que la mayoría de los genes del cromosoma que se inactivan sufren unas modificaciones en la cromatina, como desacetilación y metilación. Pero luego lo veremos en detalle. Entonces, cuando hay inactivación, que es un tema epigenético de inactivación, observen que se modifican los patrones de metilación de genes, de nucleótidos citocinas, en las áreas que regulan transcripción alrededor de los genes. Aquí lo vemos, ¿no? Entonces, aquí esta es una citosina metilada, y si estas citocinas están en la cercanía de genes, observen que el gen no se expresa. En cambio, cuando no tiene citocinas metiladas, si las citocinas están normales, el gen sí se expresa. O sea, ese es uno de los mecanismos por los cuales se inactiva uno de los cromosomas X. Eso tiene consecuencia en que la replicación en la fase S es más demorada, o sea, ocurre más tarde, y además la célula de la mujer en interfase va a presentar un lugar donde tiñe fuertemente de oscuro, que se llama cromatina sexual o cuerpo de Barr. De tal manera que citológicamente uno puede distinguir una célula de una mujer de un hombre. Si la célula presenta un sola manchón, quiere decir que es de mujer, y si no presenta ningún manchón, quiere decir que es de hombre. Luego hablaremos de eso un poquito más. Bueno,
nosotros dijimos que el estado más grande de condensación de la cromatina es en el cromosoma metafásico. Y bueno, y el cromosoma metafásico pues presenta unas estructuras muy sobresalientes, como es el centrómero, ¿no? Que es el área constreñida que ustedes ven aquí, ¿no? Constreñida, ¿no? Que tiene un cromosoma y que sirve pues durante la división celular para que se separen las cromátidas, ¿no? En la mitosis. El centrómero, pues, consiste de secuencias de ADN específicas, son secuencias muy particulares de ADN que unen proteínas, ¿no? Unen proteínas, de hecho, unen las proteínas que forman el cinetocoro, como ustedes ven aquí, ¿no? Que van a ser el lugar de anclaje de los microtúbulos para la formación del uso mitótico y finalmente la separación de las cromátidas, ¿no? Entonces, como ustedes ven, estas son estructuras pues muy particulares en el cromosoma. Incluso tiene unas secuencias de ADN muy particulares, muy propias. Algunas llaman alfa satélites, ¿no? Que pues, no es del caso ahora mencionar en detalle. Otra estructura de los cromosomas son los telómeros, que como su nombre lo sugiere, se ubican en los extremos de los cromosomas. Este es un telómero, ¿no? Telómero. Y que son fundamentales para que el cromosoma sea estable. Si, por ejemplo, se le quitan los telómeros a un cromosoma, entonces este cromosoma tiende a perder cromatina, ¿no? Y tiende a generar nuevas combinaciones de cromosomas, es decir, el cromosoma pierde estabilidad. Como la estructura de los telómeros también tiene una estructura muy particular, con unas secuencias de ADN muy particulares, doble TA, triple G, repetida en tándem varios miles de veces. Esta estructura tiene una razón de ser y es facilitar el proceso de replicación del ADN en los extremos de los cromosomas. Claro, aquí lo ven, ¿no? Mírenlo. Entonces, el extremo de los cromosomas tienen estas estructuras miles de veces. ¿Por qué? Porque recuerden que en la horquilla de replicación hay una cadena que se sintetiza de manera continua, que es la cadena líder, y hay otra que se va sintetizando en pedazos. A medida que esto se va ampliando aquí, se pone un pedazo. Entonces, claro, eso plantea un problema para los extremos de los cromosomas. Y esa es la razón de existir estas secuencias, ¿no? ¿Para qué? Para que la telomerasa, una enzima muy particular, agregue repeticiones, ¿no? Como ustedes lo ven aquí, y de tal manera que cuando la horquilla de replicación alcanza este lugar, se pueda poner un cebador y por lo tanto no se pierde información cada vez que la célula se replique o cada vez que el ADN se replique mejor. Bueno, muy bien. Entonces, vamos a hablar un poquito de análisis cromosómico y clasificación y vamos a hablar de los estudios citogenéticos. Estos estudios se realizan básicamente en cromosomas en metafase o cromosomas en prometafase, obtenidos a partir de cultivo de tejidos de células que se inducen pues a que se dividan, ¿no? Con una actividad mitótica importante. O incluso no se necesitan hacer cultivos, sino que directamente se pueden analizar porque células tumorales, por ejemplo, tienen una actividad mitótica alta. Pero digamos que aquí vamos a mostrar el procedimiento de cómo realizar cariotipos, que son el ordenamiento de los cromosomas en un individuo, en una metafase de un individuo. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues primero obtener los cromosomas. ¿De dónde se obtienen? De células, por lo tanto hay que cultivar células. ¿Qué es la manera más sencilla? Es obtenerle a un paciente linfocitos periféricos, hacerle venopunción y como ahí hay linfocitos, crecerlos en un medio de cultivo que debe tener pues todas las sustancias importantes, esenciales, para que el
los linfocitos se multipliquen. Los linfocitos, para poder que se multipliquen y entren en mitosis, hay que agregarles una sustancia, que en este caso es fitohemaglutinina para los linfocitos, que se obtiene del frijol, y luego en un medio, en una incubadora a 37 grados, y este medio de cultivo con un buffer que mantenga el pH, se incuba por 3 días normalmente. Luego, ¿qué hay que hacer? Bueno, aquí ya tenemos, a los 3 días ya tenemos muchas células, muchas células, pero no, ¿cuál es el estado que nos interesa? La mitosis. Por lo tanto, tenemos que agregar una sustancia. ¿Cuál sustancia? La que se usa normalmente es colchicina. Entonces uno agrega colchicina y luego este medio de cultivo que tiene las células los pone en un tubo de centrífuga. Entonces ustedes ven, aquí transfiere el medio de cultivo y las células, y la centrífuga, ¿qué es lo que hace? Separar por peso. Entonces en el sobrenadante va a quedar el medio de cultivo y en el fondo va a quedar las células. Y luego estas células se van a lavar, y luego a las células que hay que obtenerle cromosomas. Por lo tanto, tenemos que romper las membranas celulares. ¿Con qué se rompen? Con una solución hipotónica de cloruro de potasio, ¿no? 0.075 molar, ¿no? Y luego, entonces ya aquí vamos a tener cromosomas en metafase, y por lo tanto los podemos transferir a una placa de microscopio y luego los teñimos para poder ver los cromosomas y ahí sí verlos al microscopio de luz. Entonces, como ven, este es un tema que puede tomar varios días para identificar o realizar un cariotipo de un individuo, que es lo que se muestra aquí. Pero por supuesto que se pueden hacer cultivos celulares de cualquier tipo de célula, fibroblastos, amniocitos, vellosidades coriónicas, células tumorales. Entonces, por ejemplo, piel, fibroblastos, amniocitos y vellosidades coriónicas para hacer estudios prenatales, ¿no? Pero estos son estudios mucho más demorados, ¿no? Hasta de a 2 semanas, un poquito más sofisticados, porque se requiere una incubadora que además una incubadora que además que mantenga la temperatura, debe mantener una condición, una concentración de CO2 adecuada, ¿no? Y bueno, el punto es que hoy día se pueden obtener cromosomas de estos individuos. Aquí vemos, pues, un cariotipo 46XY, cromosoma X, cromosoma Y, obtenido de líquido amniótico, un cariotipo normal. Entonces, también podemos obtener cromosomas sin cultivo de células, si por ejemplo tenemos de médula ósea o de pacientes con tumores, ¿no? Y de tal manera que podemos armar el cariotipo también. El cariotipo, bueno, es el arreglo ordenado en pares de los cromosomas de un individuo. Entonces aquí ven el par 1, el par 7, el par 14, el 20, el 21, el 22 y el par sexual, ¿no? Estos cromosomas se ordenan pues por tamaño, ¿no? Entonces ustedes ven que los del grupo A son estos, 1, 2, 3, y también por ubicación del centrómero. Entonces aquí vemos los 3 tipos de cromosomas. Los cromosomas metacéntricos, con el centrómero prácticamente dividiendo en brazos iguales el cromosoma. Cromosomas submetacéntricos, donde claramente hay un cromosoma unos brazos más pequeñitos que el otro mucho más largos, y cromosomas acrocéntricos, que ustedes los ven que terminan en punta, ¿no? Y que normalmente tienen satélites, como se insinúa aquí. Entonces tenemos 3 grupos de cromosomas: metacéntricos, submetacéntricos y acrocéntricos. Bueno, en los años 70 fue que se desarrolló estas técnicas de bandeo cromosómico, donde las más corrientes son el bandeo G y el bandeo T, ¿no? De hecho, el bandeo G es el más común, utiliza un colorante que se llama ginza y un tratamiento enzimático de cromosomas con una enzima que se llama tripsina para poder observar las bandas cromosómicas, ¿no?
Entonces, se observan bandas oscuras y claras, y hay otro bandeo que se llama el R de reverso, que tiene una pequeña, tiene la diferencia con el bandeo G, que las bandas claras en G son oscuras en R, ¿no? Y viceversa. En lo normal, al principio, cuando se desarrollaron estas técnicas, se obtenían cromosomas, eh, eh, se observaban, pues, eh, entre todos los cromosomas del conjunto haploide, 400 bandas oscuras y claras. Entonces, bandas R, como dije ahora, son áreas que tiñen claro con procedimientos de bandeo G, replican el ADN temprano en fase S del ciclo celular, tienen contenido relativamente alto de guanina, citosina, mayoría de cines y tienen mayor densidad de genes. En cambio, la G tiñen oscuro con procedimientos de bandeo G, replican ADN tarde en fase S, mayoría de lines y pocos genes, ¿no? Respecto a la C, aquí vemos un cariotipo, ¿no? No, un cariotipo no, una célula que se le obtuvieron cromosomas en metafase, se les toma foto, se les tomó foto, y luego se armó el cariotipo, ¿no? Que es esta misma imagen, pero arreglada en parejas, ¿no? Como lo ven aquí. Eso es lo que es un cariotipo. Yo me pasé la vida haciendo cariotipos alrededor de 20 años y yo ya abandoné este tema. Bueno, hicimos otra manera de obtener bandas, o sea, mucho de mayor resolución, es lo que se llama bandeo de alta resolución, que como su nombre lo sugiere es poder obtener cromosomas que se le vean más bandas, ¿no? Entonces, estos cromosomas se obtienen es en prometafase, ¿no? En un estadio en donde la cromatina está más descondensada. Entonces, bueno, eso es una técnica que involucra una sincronización parcial de la mitosis. No vamos a hablar de esto, pero sí lo que quiero ver es que mire que este es un cromosoma normal en un proceso, en una tinción normal en cromosoma en metafase y mire, en cromosoma en metafase, observen que por ejemplo aquí esta banda que solamente se le ve una sola banda clara, observen que se resuelve en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bandas, ¿no? Ya se le ven lo que se llaman subbandas. Entonces, en este hay una resolución en el conjunto haploide de 400 bandas, pero en este de alrededor de 800 bandas. Por supuesto, hacer análisis de esto es mucho más difícil porque los cromosomas tienden a enredarse. Entonces, no es fácil, es un tema complejo. Aquí vemos un cariotipo de alta resolución, pues de bandeo G, ¿no? Cromosomas ordenados, ¿no? Donde se ven un patrón de bandas muy bonito de alta resolución. Entonces, se utilizó bandeo Q se utilizaba una sustancia que se podía observar, pero con microscopio de fluorescencia, quinacrina, por supuesto, por costosa, eso casi no se usaba. Bandeo R, el reverso, que yo ya les dije que es el reverso del GIMSA, donde involucra temperaturas elevadas y tinción GIMSA. Y el bandeo C, que sirve para ver zonas de heterocromatina constitutiva, que de alguna manera ya lo mencionamos atrás. Bueno, muy bien. Pasamos a la hibridación in situ de sondas de ADN, pero ya aquí con una gran ventaja, y es que se puede hacer en interfase y también en metafase. ¿Cuál es la ventaja de la interfase? Que no necesitas hacer cultivo celular. Entonces ya es una gran ventaja. Pero por supuesto, vamos a ver que también tiene sus limitaciones. Entonces, ¿en qué consisten estas hibridaciones in situ de sondas de ADN? ¿No? Entonces, consiste en desarrollar métodos para detectar sondas de ADN sobre genes de copia única, de heterocromatina centromérica, cromosomo específica o incluso cromosomas individuales completos, lo que se llama el chromosome painting, como ustedes ven aquí. Esta es una imagen. Bueno, hacer esto cuesta, es carísimo, ¿no? Porque las sondas de ADN son costosas, que se hacen con fluorescencia, además necesita microscopio de fluorescencia, pero lo que quiero resaltarle a ustedes es que
en la medida en que ya se ha ido conociendo el genoma humano, ya se conoce tanto detalle, es posible desarrollar sondas específicas para cada lugar del genoma. Entonces, ¿en qué consisten estas técnicas de hibridaciones con sondas? Entonces, utilizar sondas de ADN que se tienen que marcar, ¿no? Especialmente marcadas, y luego hibridar in situ, o sea, en el lugar, bien sea cromosoma de metafase o cromatina en interfase. Entonces, estas sondas de ADN se marcan con moléculas reporteras como biotina, dioxigenina, dinitrofenil, que luego se pueden visualizar bajo un microscopio de fluorescencia, ¿no? Estos colorantes fluorescentes son muy utilizados y por eso se le acuña el término de el FISH, de hibridización in situ con fluorescencia. Aquí vemos pues cómo se generan las sondas. Entonces ustedes ven, aquí tenemos, ¿no? Un nucleótido conjugado con dioxigenina, ¿no? Y la sonda queda marcada, como lo ven aquí. Aquí en este caso van a detectar ARN, entonces marcaron el uracilo, entonces detectan ARN mensajero, por ejemplo, ¿no? O detectar directamente ADN, que es el que nosotros vamos a hacer mención aquí. Entonces, si por ejemplo este es un lugar de un gen en el cromosoma 1 hacia el telómero, y entonces tiene una particular secuencia, ¿no? Entonces queremos saber si eso está ahí o no está ahí, entonces se desarrolla una sonda complementaria, ¿no? Marcada, para que luego cuando hibride, si hibrida, quiere decir que esa secuencia está presente. Entonces, como ustedes ven, ¿qué es lo que hay que hacer? Involucra varios pasos, ¿no? Que lo vamos a ver un poquito mejor ahorita, aquí en esta diapositiva. Bueno, entonces FISH es una herramienta muy poderosa que se utiliza, por ejemplo, para determinar origen de cromosomas marcadores pequeños que no se pueden caracterizar completamente por bandeo. O sea, es tan pequeñito que el citogenetista no lo resuelve, entonces tiene que acudir a citogenética molecular. Bueno, sirve para detectar pérdidas submicroscópicas como las asociadas con diversos síndromes. O sea, hay síndromes que se pierde material genético, pero que al microscopio de luz no se detecta, ni siquiera con cariotipo de alta resolución. Entonces, FISH lo puede resolver. O para determinar ganancia o pérdida de cromosoma en células tumorales en interfase utilizando sondas centroméricas cromosoma específicas. ¿Cuál es la idea? La idea es no hacer cultivo, ¿cierto? Entonces, y hacer un diagnóstico rápido, así en interfase. Entonces, esta es la metodología como la vemos aquí, ¿no? Entonces, en primer lugar, la muestra de ADN proveniente de cromosomas metafásicos o de núcleo en interfase se desnaturaliza. Esto es desnaturalizar. Como lo ven aquí, separar, romper los puentes de hidrógeno que mantienen unidas ambas cadenas en ese lugar. Luego, se le añade la sonda de interés con el fluoróforo, pues, o sea, ya marcada, ¿cierto? Entonces, aquí se está marcando las sondas, ustedes lo ven aquí, estos asteriscos, ya es sonda complementaria a estos lugares, pero marcadas. Y luego, entonces, tenemos la desnaturalización y luego la hibridación, ¿no? Se baja la temperatura, se dan unas condiciones apropiadas para que haya nuevamente la formación de puentes de hidrógeno, y si se da es porque está presente lo que queremos averiguar y por lo tanto luego florece, se puede ver al microscopio de fluorescencia. ¿De acuerdo? Entonces, si ven que es algo espectacular. Entonces, aquí tenemos algunas imágenes de FISH en interfase, ¿no? Entonces, por ejemplo, en interfase ya sabemos que es lo bueno. Lo bueno es que no se hace cultivo. Entonces, por ejemplo, las cromosomopatías más frecuentes en los humanos, en donde hay aumento en el número de cromosomas, o sea, cromosomopatías de número, son las que involucran el 13, la trisomía 13, la trisomía 18, la trisomía 21, haya
3X, ¿no? O 2X y un Y, o un X y 2Y, ¿no? Entonces, eso es lo más corriente. Entonces, aquí vemos que un núcleo, este núcleo de la izquierda se hibridó con sondas para los cromosomas 13, verde, y rojo, 21, ¿de acuerdo? Entonces, aquí lo vemos, hay 2 y 2. Por lo tanto, tanto para el 13 como para el 21, este individuo es normal, ¿no? No tiene un cromosoma de más. Y en el de la derecha se ha hibridado con sondas para los cromosomas 18, el azul claro, verde y Y. Y verde para el X y rojo para el Y. Entonces, ¿qué podemos decir de este individuo? Que este individuo que se le obtuvo células del feto por líquido amniótico y se le hizo un screening por fission interface, le podemos decir que el feto que viene en cuanto al número de cromosomas es normal para el 13, para el 18, para el 21 y para y que el complemento sexual es XY. Normal, pues. Normal en cuanto a número. No podemos decir más porque uno no puede hablar más de lo que está viendo. Aquí solamente estamos viendo número, no estamos viendo intimidad de genes en esos cromosomas, ni estamos viendo, ¿qué? Sí, exactamente, intimidad de genes. Entonces, no podemos hablar más de la cuenta. Ahorita, veamos este, ¿no? Miremos este. Igual, verde para 13, rojo para 21 y observen que aquí hay 3 21, ¿sí ven? Entonces, ¿qué podemos decir? Que esta célula está presentando una trisomía para el cromosoma 21, ¿no? Y ¿qué podemos decir? Que este individuo, pues para el 18 es normal y que tiene 2 cromosomas X. Por lo tanto, ¿qué le podemos decir? Informar en este resultado que este es que Fish está demostrando que este individuo es de complemento cromosómico XX, pero que tiene trisomía 21. ¿No? Bueno, pero el Fish no solamente sirve para identificar cromosomas, el número, ¿no? Sino para identificar microdelecciones. Hay muchos síndromes, como aquí tenemos solo algunos, en donde la región cromosómica que se pierde es pequeña y entonces distinguirla a veces por cariotipo de alta resolución es muy difícil. Entonces se acude a FISH para identificar microdelecciones. Tenemos este caso, observen este casito, ¿no? Para detectar síndrome de George velocardiofascial, que es causado por una microdelección en el cromosoma 22. Para este caso se empleó una mezcla bicolor de 2 ondas distintas para el cromosoma 22, una señal verde como control interno, ¿no? Que hibrida en una región, pues, 22q13 y permite identificar el cromosoma 22. Y la señal roja situada en la región de George, que el gen mapea aquí en 22q11.2. Entonces, como ustedes ven, ambos cromosomas tienen la señal roja, por lo que se deduce que este individuo se descarta de tener el síndrome de George velocardiofascial, porque presenta las regiones correspondientes al gen. No lo tienen delecionado, no lo tienen. Pero aquí tenemos otro caso, ¿no? Se sospecha de deficiencia de esteroide sulfatasa, microdelección en cromosoma X, ¿no? Aquí en este caso se emplea 2 ondas independientes para el cromosoma X, ambas con color rojo. Lo que pasa es que una mapea, ¿no? Lo que pasa es que una mapea para el centrómero, ¿no? Una secuencia del centrómero y la otra mapea en XP223, que es donde está el gen.
¿no? Entonces ustedes ven que aquí claramente vemos un cromosoma que tiene la secuencia que identifica el cromosoma X y la secuencia que identifica el gen de la esteroide sulfatasa. Y observen que este no lo tiene. Por lo tanto, ¿qué podemos decir? Que esta mujer es portadora, ¿no? Para una deficiencia de la esteroide sulfatasa. Entonces, vean lo fabuloso de este tipo de técnica, ¿no? Que resuelve situaciones que por cariotipo de alta resolución ya no resuelve. Y bueno, y la verdad es que la tendencia es que todo se ha vuelto muy molecular. Sin embargo, todavía no quiere decir que los cariotipos pasaron de moda. Por supuesto, ya no tienen la misma utilidad que antes por las nuevas tecnologías moleculares, pero todavía se requiere para muchos casos hacer cariotipo, especialmente en temas de alteraciones de estructura de cromosomas. Y finalmente, FISH para identificar translocaciones. Pues claro, miren este caso, leucemia mielógena crónica, en donde antes uno lo detectaba cuando hacía un cariotipo y observaba lo que se llamaba el cromosoma Filadelfia, que como ustedes ven, el cromosoma Filadelfia es un cromosoma 22 alterado, miren, es más pequeño que el cromosoma 22, que en donde ha ocurrido una ruptura en el 9 y una ruptura en el 22, donde el 9 se ha ido a parar aquí, el pedazo del 9 ha ido a ubicarse al cromosoma 22 y el pedazo del 22 vino a ubicarse al 9. El Filadelfia es el 22. Y resulta que eso justo rompe dos regiones cromosómicas, BCR y ABL, ¿no? Que se pueden diseñar técnicas para que luego los veamos fusionados o separados. Entonces, claro, si este es el cromosoma 9, aquí tenemos el ABL, ¿no? La sonda que lo puede reconocer. Y aquí tenemos el cromosoma 22, esta sonda que reconoce al BCR, ¿no? Entonces, claro, aquí los pueden distinguir separadamente, ¿no? Aquí lo vemos. Aquí están separados, 222, 222, ¿no? Y 2, 9. Entonces, que esta célula es normal. ¿Por qué? Porque no ha habido ruptura. En cambio, observen que aquí hay funciones. Mírenlo. Fusionada. Ahí. Fusionado, 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 fusionado. ¿Qué sugiere? Que todas estas células son anormales. ¿Por qué? Tienen el cromosoma Filadelfia. Es decir, hubo la fusión BCR-ABL. Entonces, antes había que hacer cultivo para poder obtener esto y por cariotipo convencional observar el Filadelfia. Ahorita no es necesario, se hace con FISH directamente. Bueno, eso era todo lo que quería compartirles en esta clase y estaremos en contacto.